Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo número 2 y les venimos a presentar los dispositivos de procesamiento. Mi equipo está conformado por Ángel Alexis Medina Martínez, Carlos Eduardo Huerta Carrera, José Manuel Sánchez Jiménez y por su servidora Guadalupe Monserrat García Cortés. La memoria RAM. La memoria RAM es un principal nuevo almacén que es solamente temporal de datos del microprocesador. Cuando se está ejecutando un programa, una buena parte del código, al igual que los resultados que se va a obtener a lo largo del proceso, permanece siempre en la memoria. Pero mientras mayor de RAM tenga un sistema, mejor va a ser su funcionamiento. Definición. El hardware de procesamiento es aquel que se encarga de ejecutar las instrucciones que se dan del propio software del dispositivo. En otras palabras, la misión del hardware de procesamiento es realizar las órdenes que se vayan dando por parte del usuario del dispositivo vía software. Este tipo de unidades físicas son clave para el funcionamiento de un dispositivo, ya que son considerados el cerebro del dispositivo. De forma técnica, el hardware de procesamiento suele ser la CPU, unidad central del procesamiento. Por lo que la CPU no es más que la unidad física del dispositivo que procesa cada movimiento que se realiza. También se dan otros tipos de hardware de procesamiento como las propias tarjetas dedicadas, ya sean de sonido, gráfica, entre otras. Funciones del hardware de procesamiento. Dado que las unidades de procesamiento son esenciales para el correcto funcionamiento de cualquier dispositivo, ya sea smartphone, televisión, PC, consola y similares, las funciones que llevan a cabo también son ejecución de todas las instrucciones del usuario, administración y monitoreo de programas o tareas en segundo plano, interconectar las distintas partes del hardware. En resumen, el hardware de procesamiento se encarga de ejecutar, administrar e interconectar las tareas y peticiones que realicen. Buenos días compañeros y compañeras, a mí me tocó hablar de la tarjeta madre o la placa base. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen una computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal, de escritorio o portátil o algún dispositivo. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentran el circuito integrado auxiliar, que sirve como centro de conexión para el microprocesador o el CPU, la memoria de acceso aleatoria, el RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Esta placa está mayormente en una carcasa o gabinete hecha de chapa y tiene un papel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. La placa base además incluye un firmware llamado BIOS que le permite realizar las funciones básicas como pruebas de los dispositivos, video y manejo de teclado, reconocimiento de dispositivos y carga de sistema operativo. Ejemplos de hardware de procedimiento. Dependiendo del dispositivo, la unidad de procesamiento, en este caso analizaremos las características central. Poseerá una arquitectura, generación y junto con unidad física o virtual, potencia GHz y calidad de componentes, marca utilizada, distintas. Aquí van algunos ejemplos que podemos encontrar mayormente, como Intel Core. Se trata de la línea de procesador de Intel, el cual abarca los modelos i3, i5, i7, i9, etc. NVIDIA GeForce. Esta línea de tarjetas gráficas de la marca NVIDIA. Focusrite Scarlett es una de las mejores empresas dedicadas a las tarjetas de sonidos externas.
del momento según sus usuarios, la mayoría profesionales del sector. Otra es Asus PCE-AC56. Se trata de la línea de productos de Asus en sus materias de tarjetas REC. En este sentido, la compañía es líder en el sector. En definición, según sea el dispositivo, nos encontraremos con un hardware de una calidad u otra. Es decir, de nada sirve tener un teléfono con hardware limitado, pero con el mejor procesador del mercado. Vendría a ser lo mismo que tener un equipo de fútbol en el cual se tiene al mejor delantero del mundo, pero el resto de los jugadores son las personas de la tercera edad. Luego para un dispositivo merezca llevar un procesador u otro, el resto de los componentes deben ir a consonancia. Buenos días, compañeros, mi nombre es José Manuel. En esta ocasión les expondré el tema sobre la tarjeta de red. Es un tema muy amplio. Este dispositivo se podría decir que tiene una computadora, abarca muchas cosas que se les estaré exponiendo. Y empecemos. La tarjeta de red es una pieza fundamental para nuestras conexiones. Es el dispositivo que nos permite conectarnos a internet desde nuestro ordenador, móvil o cualquier aparato compatible. Ahora bien, pueden ser de diferentes tipos, con especificaciones distintas. Algunas lógicamente son más avanzadas que otras y pueden lograr una mayor o menor velocidad. En este artículo vamos a explicar cómo podemos ver los detalles de la tarjeta de red en Windows de una manera sencilla. Ok. Empecemos con la pregunta que ¿para qué sirve esta tarjeta de red? La tarjeta de red, también conocida como tarjeta de interfaz de red, adaptador LAN, adaptador de red y otros nombres más sajones como Network Interface Card o Network Interface Controller. Básicamente es un dispositivo de hardware que provee a un aparato la capacidad de poder conectarse a una red de computadores. La función básica que cumple una tarjeta de red es preparar, enviar y controlar los paquetes de datos que transmite hacia otros equipos que se encuentren en la misma red o en redes remotas. Dichos equipos pueden ser prácticamente de cualquier tipo, incluidos unidades de almacenamiento externo, impresoras y demás. Incluso las computadoras que se conectan entre sí. En estas redes ni siquiera deben contar con el mismo sistema operativo para que se conecte. Ok, vamos con la segunda pregunta, que es ¿cómo funciona la tarjeta de red? Teniendo en consideración lo anterior expuesto acerca de que la tarjeta de red es un enlace entre los diferentes equipos de una red, lo que se lleva a cabo mediante un cable o de manera inalámbrica. El procedimiento de cómo funciona una tarjeta de red puede ser explicado de manera simple sin extenderse en datos demasiados técnicos que escaparían al objetivo de este artículo de hacerlo simple. Básicamente la tarjeta de red funciona como un intermediario entre la computadora y una red de datos. Por ejemplo, cuando el usuario desea acceder a una computadora en la red doméstica o red remota, una página web o servicio en internet, la tarjeta de red convertirá la solicitud recibida del procesador de la PC de datos digitales a impulsos eléctricos que pueden viajar sin dificultades por un cable. Tarjeta gráfica o tarjeta de video de un componente que viene integrado en la placa base de la PC se instala aparte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se producen en el ordenador. Todas las imágenes que ves en el monitor de tu ordenador, desde los gráficos de un videojuego o hasta lo que escribes en Word, requieren ser procesados por el ordenador y los transforma en información visual, lo que quiere decir que recoge los datos que son unos y ceros
A estos se les llaman códigos ordinarios, que se convierten en imágenes. Uno de los aspectos por lo que las tarjetas de gráficos cobran más importancia en lo que exige que puede ser el procesador de datos visuales en los videojuegos y en la edición de un video o fotografía. En estos casos, sobre todo en la edición de video de altas resoluciones y en los juegos de última generación, suele utilizarse una tarjeta gráfica externa lo más potente posible. Existen dos tarjetas gráficas, las integradas que van acopladas al propio procesador como parte de este, y las dedicadas que pueden conectar aparte del ordenador como si fueran una unidad externa en la que puede apoyarse para tareas especialmente exigentes. Hoy hablaremos sobre el microprocesador. Es llamado el cerebro y ordenador. Es encargado de realizar todas las operaciones de cálculo como sumar, restar, multiplicar y dividir, entre otros tipos de cálculos y de control de los que se pasa en el ordenador, recibiendo información y ordenando el trabajo de los demás elementos de la computadora. Composición del procesador. Unidad central de los procesos CPU. Está constituida por registros, unidad aritmética lógica y unidad de control. Velocidad de microprocesador. La velocidad de un microprocesador es medida por la cantidad de operaciones por segundo que realiza, a los que se conocen como secuencia de reloj, y esta se mide en megahertz y gigahertz. El primer microprocesador comercial fue el Intel 4004. Se puso en venta en 1971, un procesador con una velocidad de apenas 740 kHz. Actualmente la velocidad de un procesamiento son más rápidos que los procesadores antiguos. Se comenzaron a integrar múltiples microprocesadores para ampliar la capacidad de procesamiento, y actualmente la empresa Intel proporciona un microprocesador que es Intel Core i7 9700K con una velocidad de 3.46 GHz. Y eso es todo. Mi equipo y yo les agradecemos por su atención prestada a este video. Espero les haya gustado y lo hayan comprendido mucho mejor. Gracias.